Hola amigos, ¿qué tal? Son todos bienvenidos a la presentación de su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Agradecemos profundamente que nos permitan llegar a sus hogares por este canal 69 de Claro y 28 de Aster, Tora TV, el canal que te gusta, que cubre toda la República Dominicana y mucho más allá. Tenemos transmisión a nivel nacional en diferentes compañías de televisión por cable en cada provincia y municipio. También transmisión en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube Tora TV con más de 200,000 suscriptores. También transmisión con nuestro streaming de video en high definition para cobertura de todo el mundo. Este es su programa Agenda Libre. Miren, ayer comentábamos el hecho de que ya el caso de Hugo Veras y Jochi Gómez, ya el Ministerio Público había oficialmente sometido a una acusación formal en contra de Hugo Veras, Jochi Gómez y una serie de otros imputados involucrados en este fraude colosal que se cometió en contra del Estado cuando, sin cumplir las normas mínimas de previsión, de precaución, sin cumplir con las normas de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, pues asignaron un contrato de 1.300 millones de pesos a una empresa, repito, sin cumplir las normas de la ley de compra y contrataciones públicas. A todas luces, un contrato leonino que estafa al Estado dominicano. Hay que decir que de esos 1.300 millones de pesos, el señor Hugo Veras autorizó el pago de casi 800 millones. Todo un entramado de corrupción que salió a relucir en la gestión de Hugo Veras como director del Intran. Es probable que este tipo de negocios turbios, de estafas, de engaños, de triquiñuelas, no haya sido la primera vez que ocurre en el Intran. Y es probable que eso haya ocurrido y está ocurriendo en diferentes instituciones gubernamentales. En este caso, sorprende el hecho de que una persona que se tenía como seria, como responsable, como lo es Hugo Veras, un comunicador, un locutor, un publicista que ha logrado gran notoriedad con su programa de radio, donde habla de vehículos y cosas vinculadas a la movilidad terrestre, pero sobre todo por ser sobrino de un ícono de la cultura, del arte, del humor, del cine en la República Dominicana, de la televisión. Freddy Veras, el más importante hombre de la televisión, un artista completo, presentador, animador, humorista, actor de cine, compositor, un gran productor de televisión, pero sobre todo un hombre honesto, un hombre serio, un hombre que demostró en los momentos difíciles que ha vivido la República Dominicana, un hombre de pantalones, un hombre que en la Revolución del 65 se integró a un batallón. Están las imágenes de Freddy Veras con una ametralladora, un hombre de principios éticos y morales. Ese aprecio, ese cariño que la gente le profesó y le sigue profesando a la memoria de Freddy Veras Goico, pues de una forma u otra la gente lo reflejó en Hugo Veras. Este escándalo de Hugo Veras ha sido realmente un impacto duro para la sociedad, porque uno no pensaba que Hugo Veras iba a tener estas debilidades, porque Hugo Veras, si bien es cierto que los Veras Goico no era una familia súper adinerada, pero una familia clase media, de gente trabajadora. Entonces Hugo Veras, pues de una forma u otra, traicionó el nombre, el apellido Veras Goico y la confianza y el cariño que el pueblo dominicano le profesó a Hugo Veras. Lo que pasa es que la política debe ser para los políticos, es lo que siempre hemos dicho. Cuando personas sin tener ninguna extracción política, sin tener de una forma u otra, una vinculación social, sin tener raíces en la actividad política, no puede involucrarse en política porque muchas veces lo que ocurre es que lo usan, lo utilizan. Es probable
que eso haya ocurrido con Hugo Veras, que personas de altos estándares en el gobierno, gente de alto nivel, pues haya convencido a Hugo Veras, por no decir que haya obligado a Hugo Veras a permitir este contrato abusivo, con una persona muy cuestionada como es Jochi Gómez. Jochi Gómez ha estado involucrado en muchos escándalos y siempre ha salido airoso. Recordamos en la gestión de gobierno del PLD que Jochi Gómez fue acusado pues de hacker, y no cualquier hacker, de hackear la cuenta de importantes dirigentes políticos. Incluso se habla de que hackeó la cuenta, Jochi Gómez, la cuenta de la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. Aparentemente ya la justicia ha presentado oficialmente este expediente, este sometimiento, y de las cosas que se acusa a Hugo Veras, a Jochi Gómez y otros tantos imputados, son cosas mayores. No es solamente el caso de fraude y de estafa y de componenda en contra del Estado. La acusación que pesa y mucho más peligrosa es la acusación de sabotaje. Ustedes recuerdan, hace varios años, bajo la gestión de Hugo Veras, que hubo un sabotaje al sistema de semaforización de la capital y vivimos un gran tapón en la capital. Un sabotaje que sometió a los residentes en la capital en una zozobra, una incertidumbre. Dicho sea de paso, esto pudo provocar muertes, esto pudo tener consecuencias catastróficas, fatales. Imagínese usted que bajo ese tapón provocado por el sabotaje en que incurrieron Jochi Gómez y los vinculados al Intran, las personas que en ese momento necesitara la asistencia urgente de una ambulancia, de un 911, no iba a llegar. Significa que esa persona iba a morir en las calles, dentro de una ambulancia, porque fue criminal lo que cometieron Jochi Gómez, Hugo Veras y las personas vinculadas. Se dice que Jochi Gómez fue el cerebro detrás de la acción del sabotaje, pero ha salido a relucir en las investigaciones y en el expediente que Hugo Veras tenía conocimiento del sabotaje. No sé si participó de forma directa, pero ese sabotaje que se hizo al sistema de semáforos de la capital dominicana ha traído como consecuencia la acusación de terrorismo. Oigan bien, acusado de terrorismo. Si bien es cierto que Hugo Veras, Jochi Gómez y los otros imputados, el apellido Pandovani y los demás, si se escapan de la acusación por desfalco, por robo, por componenda, por todo lo que incluye esta acusación, lo pueden descargar por esas acusaciones. En el hipotético caso de que no comprueben, en el hipotético caso de que no existan las evidencias que demuestren la certeza, la veracidad de esas acusaciones, bueno, podrían ser descargados. Ahora, donde la puerca tuerce el rabo, como decía mi fallecida madre, donde la puerca tuerce el rabo, un comentario, un refrán muy popular en los campos de la República Dominicana, donde la puerca tuerce el rabo, donde se le complica la situación a Hugo Veras y a Jochi Gómez, es con la acusación de terrorismo. Esas son palabras mayores. La acusación de terrorismo conlleva cárcel de 40 años. O sea, que el que se involucra en acto de terrorismo le cae una pena máxima, una cárcel mucho más larga, mucho más onerosa, mucho más contundente que por homicidio. Usted lo somete a la acción de la justicia por cometer un homicidio, usted lo pueden condenar a 30 años de cárcel. 30 años de cárcel, muchas veces por buen comportamiento, le bajan la pena a 15, a 20, y como es la justicia en República Dominicana, como son los llamados jueces que tienen que ver con el cumplimiento de la condena, hay gente que ha sido condenado a 20 años y ha salido a los 5 años de la cárcel. Pero una persona acusada
de terrorismo, la acusación que pesa sobre los hombros de Hugo Veras y de Jochi Gómez, esto conlleva una pena de 40 años de cárcel. 40 años de cárcel que no serán tratados buscando en un bajadero y buscando la forma de que salgan de la cárcel. No, porque estamos hablando de cosas mayores. Una condena por terrorismo son 40 años de cárcel. Significa que Hugo Veras y Jochi Gómez se podrán librar de las acusaciones de estafa y que los contratos estaban hechos para engañar al Estado, que había una componente criminal, delincuencial. Supongan ustedes que Hugo Veras y Jochi se escapen de la acusación de desfalco y de fraude y de robo de los recursos del Estado. Ahora, de la acusación de terrorismo no se van a escapar. Esto conlleva 40 años de cárcel. Hay que decir que es una figura nueva en el sistema jurídico de República Dominicana, el sistema penitenciario, el sistema penal. Es una figura nueva, la figura del terrorismo, pero que ya tenemos una persona que fue condenada por terrorismo. Ustedes recuerdan el joven que hace varios años explosionó una bomba de fabricación casera, una llamada bomba Molotov, dentro de un vagón del metro de Santo Domingo, un vagón del tren de Santo Domingo. Ese joven, un joven veintitantos años, no sabemos por qué situación estaba pasando, si estaba viviendo una situación de depresión, una situación de enfermedad mental. Bueno, él cometió el hecho, el delito de explosionar una bomba en un vagón del metro y la justicia fue rauda y veloz y fue condenado a 40 años de cárcel. 40 años de cárcel. Primer caso de terrorismo que se ventila en tribunales de la República Dominicana. Repito, fue ese joven que explotó una bomba Molotov en un vagón del metro de Santo Domingo. En el caso de Hugo Veras y Jochi Gómez y los demás inculpados, involucrados, imputados, como le llaman los abogados, yo no soy abogado ni me interesa, entonces me imagino que la condena será dramática. Veremos a Hugo Veras acusado de terrorismo. Hay que ver si en los tribunales se comprueba que fue un acto de terrorismo. En toda la extensión de la palabra, si se analizan las consecuencias de un sabotaje de esa magnitud, creo que sí que la figura del terrorismo está enquejada en esa acción, una acción delincuencial. Cuando usted logra sabotear el sistema de semáforos de una metrópolis, como lo es la ciudad de Santo Domingo, usted puede provocar pues grandes accidentes en diferentes vías al mismo tiempo. Porque si los semáforos están dislocados, están saboteados, pues los choques, los accidentes en diferentes intersecciones, como es el caso de algunas intersecciones de alta velocidad que tenemos en la capital, pues, repito, fue un acto de terrorismo. Vamos a esperar qué va a ocurrir con Hugo Veras, con Jochi Gómez, pero había muchas personas que decían que esto se iba a quedar así, que Hugo Veras, Jochi Gómez, que Jochi Gómez, pues, hacía tiempo que venía, pues, cometiendo deslices, por decirlo así. Ahora, hay que decir que ese Jochi Gómez, que hoy es condenado, es juzgado, más bien acusado de estafa, de robo, de desfalco, de colusión, de terrorismo, de sabotaje. Ese Jochi Gómez es la persona que tiene el contrato de la expedición de las licencias de conducir en la República Dominicana. Ese contrato multimillonario en dólares lo maneja Jochi Gómez desde hace muchos años. La empresa de Jochi Gómez es la empresa que tiene el contrato de entregar las licencias de conducir. Usted va, por ejemplo, aquí a la zona del multicentro Churchill, ahí están las estafetas de la empresa que dirige Jochi Gómez, y pues sencillamente es un negocio de Jochi Gómez, un negocio multimillonario. Esta condena, si es condenado, o más bien, aunque no sea condenado, esas acusaciones que pesan sobre Jochi Gómez, hace tiempo que ese contrato que él tiene
debe ser suspendido, anulado. El Estado no puede negociar con delincuentes, no puede contratar con empresas delincuentes. Y Jochi Gómez ha continuado con todas las acusaciones, con su contrato de expedición de licencia de conducir, como si nada. Y no solamente eso, se dice que su empresa ha licitado, y se decía inicialmente que había sido contratada para la expedición de la nueva cédula de identidad electoral. Por suerte, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaquel Iranzo, dijo en esta semana, en este mismo programa, que Jochi Gómez no tiene ningún tipo de vinculación con las empresas contratadas para expedir pues la nueva cédula. También se comentaba que Jochi Gómez también tenía inversiones y era socios de empresas de las contratadas para la expedición del nuevo pasaporte. Yo espero que el director de pasaporte aclare esa información. Esa es la realidad. Muchos pensaban que esta acusación en contra de Hugo Veras y Jochi Gómez iba a pasar por debajo de la puerta. No será así. El caso ya está judicializado, ya hay un sometimiento y veremos qué va a decir la justicia dominicana en torno a esto. Miren, en otro orden, el caso Calamar. El caso Calamar, este caso que también logró gran trascendencia a nivel de medios de comunicación. El caso Calamar, un expediente, un caso tipificado por la ex procuradora Miriam Germán. El caso Calamar, recuerden que Miriam Germán estableció aquí en la República Dominicana, en la justicia, esa farandulería de los casos, pues identificar con un nombre. Tenemos el caso Calamar, el caso Coral, el caso Pulpo, porque parece que doña Miriam Germán tenía una fijación con la vida acuática. Ella sabrá por qué. Pero bueno, en el caso Calamar, recuerden lo que parte de las acusaciones del caso Calamar era que desde el Ministerio de Hacienda existía una mafia organizada que se dedicaba a cobrar a las bancas de apuestas, bancas de apuestas deportivas, las bancas de lotería que existen en todo el territorio nacional. Existen miles, más de 300.000 bancas. Así se dice que de esas bancas, una gran cantidad, la gran mayoría están operando de forma ilegal. Ningún tipo de permisología por parte del Ministerio de Hacienda, ni tampoco son pues auditadas por la Lotería Nacional. Ese escándalo del caso Calamar nos narra, amigos televidentes, ese contubernio que existía entre el director de casinos y juegos de azar del Ministerio de Hacienda, el señor Chalas Guerrero, y todo un entramado de corrupción que operaba a lo interno del Ministerio de Hacienda. Ahí tenemos la fotografía de Chalas Guerrero. Chalas Guerrero, el exdirector del Departamento de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, admitió, oigan esto, admitió su culpabilidad, y no solamente que admitió su culpabilidad ante esta acusación, también devolvió 20 millones de pesos. Me recuerda el caso de Maxi Montilla, que fue acusado de un desfalco, de un robo de negocios por más de 20.000 millones de pesos, y él devolvió 3.000 millones de pesos. O sea, que si eran más de 20.000 millones, él se quedó con todo el cuerpo del delito. La justicia dominicana se transó por apenas 3.000 millones de pesos, y ya sobre el señor Montilla no pesa ninguna acusación, y es un dominicano como cualquier otro, donde no lo podemos acusar de ladrón ni de haber defalcado, porque el Ministerio Público hizo un acuerdo y él devolvió 3.000 millones de pesos, pero la acusación envolvía más de 20.000 millones. De modo que hubo mucho dinero, hubo mucha gente que recibió dinero, porque solo se habla de los 20.000 millones de pesos
los más de 20 mil millones de pesos que pudo manejar con negociaciones extrañas el señor Montilla. Ahora, ¿quiénes fueron los que se beneficiaron de esos 20 mil millones de pesos? Todo no era para Montilla. Ese tipo de estructuras mafiosas que se organizan desde el Estado, desde instituciones gubernamentales, hay mucha gente que es parte de esta trama y mucha gente que recibe dinero. Como pudo haber ocurrido con el caso de Hugo Veras, pudo haber ocurrido con el caso de Hugo Veras, que ahora están Hugo Veras y Jochi Gómez. Pero hay mucha gente de alto nivel, de altas instancias palaciegas, a los que Hugo Veras se veía precisado a cumplir sus requerimientos y obedecerle. Eso es lo que se comenta. Pero bueno, volviendo a la información del caso Calamar, la prenda más importante de esta noticia, vamos a leerla, por favor, José, dice así, vamos a compartir con los amigos televidentes. El director de casinos y juegos de azar del Ministerio de Hacienda admitió su culpabilidad como imputado en el caso denominado Calamar y devolvió 20 millones de pesos por su activa participación en el entramado de corrupción que involucra también a los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo. Oigan esto. Chalas Guerrero llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República, mediante el cual se declaró culpable de los cargos que se le imputan a cambio de no ser perseguido penalmente. Según el Ministerio Público, el exfuncionario acusado de corrupción reintegró 20 millones de pesos en cheques y vehículos valorados en unos 3 millones de pesos. O sea, más bien 17 millones de pesos en vehículos y en cheques, más 3 millones. De modo que ahí está la información. Frente a la magistrada Altagracia Ramírez, atención pueblo dominicano, del cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, el señor Chalas Guerrero declaró, oigan bien, que su ex jefe y exministro Donald Guerrero estaba enterado de la mafia que operaba en Hacienda. Repito, dice Chalas Guerrero, imputado y quien ha admitido su vinculación en el caso Calamar, ha manifestado que el señor Donald Guerrero, no sé si son familiares, tienen el mismo apellido, dice que Donald Guerrero sabía lo que estaba ocurriendo en el Ministerio de Hacienda. Esto lo confesó el señor Chalas Guerrero a la magistrada del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez. Asimismo aseguró haber hablado con Guerrero y le dijo que detuviera la mafia en Hacienda, lo que el entonces ministro habría aceptado, pero que al reducirse los ingresos del entramado, este dispuso que se reanudaran las actividades ilícitas. Oigan esto, el mismo señor Donald Guerrero autorizó que continuaran con las actividades ilícitas. Oigan, ¿en qué consistía esto? Chalas Guerrero reveló que percibían entre 3.000 y 6.500 pesos al mes para permitir la operación de bancas ilegales y que como eran tantas bancas, no se sabía el monto total que recaudaron por ese concepto. En virtud del acuerdo, la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, Mirna Ortiz, solicitó a la magistrada un criterio de oportunidad a favor de Chalas Guerrero, de manera que éste no sea perseguido en lo penal. Yo no estoy de acuerdo con esos acuerdos, valga la redundancia, del Ministerio Público con delincuentes. No estoy de acuerdo con esto, aunque eso ocurre también a nivel de lo que ocurre en el mundo de las drogas. La DEA, cuando apresa a cualquier dominicano y se lo lleva en extradición, pues se realiza acuerdos. Esos acuerdos contemplan el hecho de que tú das todos los datos, quiénes son tus socios, los involucrados, y de esta forma, pues la DEA extiende sus garras y continúa, pues, apresando a otros involucrados. Aparentemente que este fue el acuerdo al que arribó Chalas Guerrero, un llamado acuerdo de oportunidad, el criterio de oportunidad, como argumentan los abogados, para que Chalas Guerrero
no sea pues perseguido en lo penal, pero aparentemente Charles Guerrero va a decir todo lo que sabe, o más bien ha comenzado a decir todo lo que sabe en torno a ese entramado de corrupción, este caso, el llamado caso Calamar. De modo que él acaba de involucrar a Donald Guerrero con nombre y apellido como corresponsable y la persona que conocía que se estaba ocurriendo. Y cuando le advirtió a Donald Guerrero que había que suspender esa práctica indecorosa, se suspendió la práctica indecorosa. Pero más adelante el mismo Donald Guerrero le pidió que reanudaran el cobro de esos entre 3,000 y 6,500 pesos por cada banca ilegal. Eso era mensual. Ahora, lo triste de la situación es que esos recursos económicos no iban a las arcas del Estado, no iban a las cuentas del Ministerio de Hacienda, se quedaban en las manos de Charles Guerrero y de un grupo de delincuentes que en esa etapa estaban en el Ministerio de Hacienda, de modo que ojalá que este caso se siga profundizando y que no solamente sea Charles Guerrero ya aprovechó el llamado criterio de oportunidad. Me imagino que él debe contar con mucha información, con muchos elementos probatorios para que Donald Guerrero y otros que se han mencionado puedan ser judicializados, sometidos a la acción de la justicia y también condenados. Amigos, este es su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Vamos a la pausa comercial. Retornamos en breve con más contenido. Siga con nosotros.
Muy bien, continuamos con más comentarios en este su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Agradecemos profundamente que nos permitan llegar a sus hogares por este canal 69 de Claro y After. Toro TV, el canal que te gusta, que cubre toda la República Dominicana y mucho más allá. También transmisión al mundo online en tiempo real a través de nuestro streaming de video en High Definition. Transmisión en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube Toro TV, con más de 750,000 suscriptores activos y orgánicos. Miren, una noticia interesante sobre Cuba. No voy a hablar de la tormenta que ha afectado a Cuba. Voy a hablar de la tormenta política que ha afectado a Cuba durante los últimos 40 o 50 años. Cuba es una nación que a raíz de la tiranía de Batista y cuando la revolución pues logró pues tomar el control del gobierno cubano. Cuba ha vivido muchos procesos difíciles, ha vivido un bloqueo comercial, un bloqueo económico, un bloqueo inhumano, y Cuba ha logrado, dentro de sus vicisitudes, pues desarrollarse. Y aunque ya la revolución en Cuba, el paso de los años demostró que ya no era lo mismo, que ya la revolución ya había logrado lo que iba a hacer. El sistema de Cuba colapsó la economía. Pero ojalá que familia esté viendo el programa. Si bien es cierto que el comunismo impuesto por Fidel Castro afectó mucho la economía de Cuba, porque cuando llegó Fidel Castro comenzaron a nacionalizar importantes empresas norteamericanas que estaban establecidas en Cuba. Cuba era por decirlo así, la Europa del Caribe, una nación muy desarrollada, progresista. Era la isla del Caribe más importante, por decirlo así. Pero la revolución hizo que en Cuba colapsara todo, colapsaron las instituciones, el colapso en sentido general de las instituciones del gobierno, el colapso de la economía, el colapso de Cuba en sentido general. Muchos dicen que fue producto del gobierno, del comunismo, del sistema que impuso tras la revolución. Otros dicen, yo me inscribo dentro de esos que se inscriben en esa tesis, que lo que le hizo mayor daño a Cuba no fue el gobierno de Fidel Castro, no fue la revolución, no fue el comunismo, fue el embargo a que fue sometida Cuba durante décadas, principalmente por el gobierno de Estados Unidos. Cuba fue asfixiada económicamente. Cuba no puede hacer negocio con ninguna nación del mundo. Y como un país pequeñito como Cuba iba a desarrollarse sin contar con socios comerciales. República Dominicana ha crecido, nos hemos desarrollado, pero hemos tenido socios comerciales importantes como Estados Unidos y diferentes naciones. Cuba fue sepultada en el ostracismo, en el olvido. Yo estuve en Cuba hace varios años y lo que más me motivó fue el nivel de dignidad de los cubanos. Dentro de la miseria, dentro de las vicisitudes, dentro del hambre que se pasa, los cubanos, hasta esa época en la que yo estuve en Cuba, seguían defendiendo la revolución, defendiendo su sistema de gobierno. El tiempo pasado, murió Fidel Castro, ya Cuba no es Cuba, ya el comunismo no es el comunismo. Los jóvenes de Cuba, la juventud que se está desarrollando, no conoció el comunismo en su esencia, lo que significaba el comunismo. No soy pro Cuba, familia, el doctor Familia, que siempre conversamos sobre Cuba y sobre Venezuela. Pero bueno, ¿por qué hago este introito, esta introducción? El próximo comentario que quiero compartir con ustedes es el hecho de que la ONU pues aprobó en su reciente asamblea una resolución que condena el embargo a Cuba. Era necesario, pero no solo condenar el embargo a Cuba, que yo lo condeno también,
Es necesario que los gobiernos del mundo, en este caso Estados Unidos, los países hermanos, pues apoyemos a Cuba. Cuba no puede continuar sola, como ha tenido que transitar durante estos 50 años de martirio. Pero bueno, aquí está el detalle. Dice, la Asamblea General de Naciones Unidas ha adoptado por abrumadora votación mayoritaria una resolución que pide de nuevo el fin del embargo económico, comercial y financiero impuesto hace más de 6 décadas por Estados Unidos sobre Cuba, una petición que se repite año tras año. Un total de 165 países han votado a favor de la resolución, remarcando el impacto que tiene la medida contra la población civil que vive en la isla caribeña. La Habana ha perdido el respaldo de más de 2 decenas de países respecto del año pasado. Varios países están alejando de Cuba. Bueno, de hecho, 7 países se han posicionado en contra de levantar el embargo a Cuba, incluido Estados Unidos y algunos de sus aliados, como Israel o Argentina, mientras que otros 12 países como Ecuador se han abstenido en la votación. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha celebrado que la votación haya salido adelante con los apoyos de la mayoría del mundo. Las groseras presiones yanquis lograron quebrar a unos pocos, pero la mayoría del mundo volvió a votar junto a Cuba por la vida. Cuba digna, Cuba resiliente, es la consigna, ¿no? Cuba digna, Cuba resiliente, sin ningún miedo al imperio revuelto, brutal, cínico y mentiroso. Volvió a derrocar al bloqueo genocida de 6 décadas, ha manifestado el mandatario a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X. Oigan bien esto, el mensaje de Díaz-Canel. Cuba digna, resiliente, sin ningún miedo al imperio revuelto, brutal, cínico y mentiroso, volvió a derrocar al bloqueo genocida de 6 décadas. Una consigna comunista, ¿no? Su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, ha agradecido a los países que con su voto han detenido y defendido la verdad de Cuba y han reclamado nuevamente el fin del bloqueo de Estados Unidos al pueblo cubano. Victoria de Cuba, victoria de los pueblos, victoria de la verdad frente a la mentira imperialista. Han expresado el gobierno cubano, sostiene que esta medida con la que Washington busca ejercer presión política sobre La Habana perjudica el desarrollo social. Las autoridades cubanas estiman que entre marzo del 2024 y febrero del 2025 derivó en pérdidas superiores a los 7.500 millones de dólares. Esa es la situación de Cuba en estos momentos. De modo que yo creo que es tiempo ya de terminar con este bloqueo, porque el sistema cubano ha continuado, no han cambiado el sistema de gobierno, porque evidentemente el pueblo ha defendido su revolución a costa de sacrificios, a costa de hambre, a costa de vicisitudes, a costa de pasar muchas necesidades. Esa es la realidad sobre lo que ha estado ocurriendo en Cuba. En otro orden, amigos televidentes, tenemos muchas noticias. Miren, ustedes recuerdan el caso Epstein, un caso que alcanzó gran notoriedad en los Estados Unidos porque este millonario, un millonario norteamericano que incluso hasta logró comprar una isla, el señor Jeffrey Epstein, pues acusado de ser un delincuente sexual porque tenía una isla que él compró, y en esa isla se hacían fiestas lascivas, por decirlo así, fiestas sexuales. En esos encuentros sexuales que se celebraban en la isla de Jeffrey Epstein, pues participaban diferentes figuras del jet set internacional, pero también participaban figuras de la política mundial. Eran los invitados a estas fiestas del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Incluso Donald Trump llegó a participar en esas fiestas. Mucha gente del jet set internacional, gente del cine, de la televisión,
dirigentes políticos participaban en las fiestas que hacía el magnate, este millonario Jeffrey Epstein. Pero bueno, dentro de los que participaban, de los habituales a estas fiestas sexuales, pues contaba la presencia del príncipe Andrés. El príncipe Andrés, príncipe de la familia real británica, ese Jeffrey Epstein, gracias José. Ese es este individuo multimillonario, tiene una isla, y en esa isla se hacían fiestas sexuales, bacanales sexuales, robo, whisky, vino, droga, mujeres, señoritas, no importa cómo eran, menores, homosexuales. Una especie en versión norteamericana de la Sodoma y Gomorra que se cita en la Biblia. Pero bueno, entonces el príncipe Andrés participaba en estas fiestas. ¿Y qué ha ocurrido ahora? Pues que la familia real británica pues ha anunciado, hoy precisamente acaba de anunciar que el rey Carlos III ha iniciado el proceso formal para retirar los títulos de su hermano Andrés, príncipe de Inglaterra, en medio de las acusaciones de vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, y ha sido expulsado de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres. Esa es la información. Estas medidas se han sostenido, son necesarias, a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra. La cadena de televisión BBC ha informado que Andrés probablemente se mudará a una propiedad que tiene en la localidad de Sandringham, ubicada en el condado de Norfolk, y que será financiado de forma privada por el monarca. El todavía príncipe ya ha recibido una notificación formal de la decisión, la rescisión del contrato, y el traslado será tan pronto como sea posible. Para que vean, Epstein fue arrestado en julio del 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra, el hijo de Isabel II, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda. Así finalizó sus días este multimillonario norteamericano que se ahorcó en su celda. De modo que ya como parte de esta historia veamos algunas imágenes de la BBC de Londres que tenemos ahí. Adelante, José, puede colocarla con todo y audio. Adelante, señor director. Lo tenemos, José, el video. Parece que José lo está buscando. El príncipe Andrés, despojado de títulos y expulsado de Windsor. Para que ustedes vean que aquí es que ocurren las cosas y no pasa nada. Aquí las cosas ocurren y nunca pasa nada. Se olvidan con el tiempo. Sin embargo, la familia real británica decidió, pues, retirar los títulos nobiliarios al príncipe Andrés. Ahí está, vámonos con todo de audio. Para retirar los títulos al príncipe Andrés en medio de las acusaciones con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, y ha sido expulsado de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres. El príncipe Andrés pasará a ser conocido como Andrés Mountbatten Windsor. Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento de Royal Lodge le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Se le ha notificado formalmente la rescisión de contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada. Reza un comunicado de Buckingham Palace. Según ha sostenido, estas medidas son necesarias a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra. La Casa Real Británica ha comunicado que están con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso. Hay sociedades que son responsables. Aquí se ven involucrados en casos de corrupción de todo tipo, en todos los gobiernos, funcionarios del gobierno vinculados a asuntos de drogas, en todos los gobiernos, repito, y sin embargo no pasa nada. Sin embargo, llama la atención que la familia real británica ha decidido expulsar al príncipe Andrés de su entorno. Tendrá que vivir aparte, no tendrá los beneficios de pertenecer a la familia real británica, los cargos nobiliarios, de ser duque de tal cosa, no, nada de eso. Ni siquiera recibirá pues el dinero que la familia real le entrega a los príncipes.
Sencillamente va a ser mantenido por su hermano, que a título personal pues le va a pasar una mesada al príncipe Andrés. Esa es la realidad. Bueno, en otro orden, miren, el mundo está viviendo momentos delicados. Hace tiempo se habla de que si estamos cerca de una conflagración nuclear. Incluso hemos invitado aquí a este programa en varias ocasiones a expertos en asuntos de geopolítica que han manifestado que el mundo está al borde de una catástrofe nuclear. En estos días han surgido algunas noticias sobre posiciones de China con relación a Estados Unidos, que China pide a Estados Unidos suspender algunos ensayos nucleares que ha estado haciendo. Lo propio ha hecho también, pues, el gobierno ruso. Le han llamado la atención a Donald Trump que no puede continuar pues con esos ensayos, ¿no? Probando armamento nuclear. Entonces, imagínese usted, estas naciones tienen sus recursos económicos. China, pide que se suspendan los ensayos nucleares, le pide esto a Estados Unidos. Y Rusia dice que va a actuar si Estados Unidos continúa pues haciendo los llamados ensayos nucleares. Vamos con la noticia esta de que Rusia pues le llama la atención y dicen que Rusia podría actuar si se continúan con los ensayos que está haciendo Estados Unidos. Es una advertencia de una potencia a otra potencia, ¿no? Esa es la situación. El Kremlin aseguró que Rusia actuará en consecuencia en caso de que Estados Unidos lleve a cabo ensayos nucleares y aclaró que sus últimas pruebas armamentísticas no recaen en esta categoría. Hizo la advertencia después de que el presidente Donald Trump diera orden de llevar a cabo pruebas con armas de destrucción masiva en respuesta a las acciones de Moscú. Me gustaría recordar las afirmaciones del presidente ruso Vladimir Putin en repetidas ocasiones. Si alguien abandona la moratoria, Rusia actuará en consecuencia, ha dicho el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien ha afirmado que Washington no ha notificado a Moscú sobre su intención de retomar las pruebas nucleares, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. Asimismo, ha resaltado que Rusia no tiene constancia de que nadie haya hecho ninguna prueba nuclear. Si se refieren a la prueba con el misil Burevestnik, no es una prueba nuclear de ninguna manera. Todos los países desarrollan sistemas de defensa, pero esto no es una prueba nuclear, ha destacado, si bien ha agregado que Estados Unidos es un país soberano con derecho a adoptar decisiones soberanas, de modo que dice que Estados Unidos puede tomar decisiones soberanas, pero en la misma forma le advierte que Rusia podría actuar si Estados Unidos continúa con sus pruebas nucleares. En este sentido también, como digo, que el mundo está dándose un ajedrez de movimientos en torno a las armas nucleares. China, está también la información, está publicada en el diario digital dominicano.com, pueden buscar la información esta de Rusia que actuaría si Estados Unidos pues continúa con sus pruebas nucleares, y esta noticia de que China pide a Estados Unidos suspender ensayos nucleares. Estamos hablando que de las tres potencias del mundo, China, Rusia y Estados Unidos, hay dos, que son China y Rusia, que están advirtiendo a Estados Unidos que no pueden continuar con los ensayos nucleares. Vamos con la noticia, por favor, José. Vamos con la noticia. El gobierno de China ha expresado en su deseo de que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones bajo el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares y no lleve a cabo pruebas nucleares después de que el presidente Donald Trump haya anunciado que Washington llevaría a cabo ensayos nucleares tras las últimas pruebas armamentistas por parte de Rusia. China espera que Estados Unidos cumpla totalmente sus obligaciones bajo el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y cumpla sus compromisos de suspender las pruebas nucleares, adoptar acciones concretas para salvaguardar el desarme nuclear internacional
y al régimen de no proliferación y mantener el equilibrio estratégico y la estabilidad global, ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wu Jiakun. De modo que ese es el escenario que tenemos a nivel internacional entre las fuerzas hegemónicas, China, Rusia y Estados Unidos, con relación a las pruebas, a los armamentos nucleares que supuestamente está utilizando Estados Unidos como forma de impresionar a China y a Rusia, pero China y Rusia reaccionan y le advierten que no puede continuar con sus ensayos nucleares. Esa es la información más importante en torno a la posible, ¿no?, conflagración nuclear que podamos vivir en el mundo. Amigos, de esta forma llegamos al final de este su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Gracias por la atención prestada. Hasta mañana.